Gracias. Ya debatido el punto número 6, entramos en la iniciativa número 8, toda vez que la número 7 ha sido retirada del orden del día. Y es la 8, la relativa a incluir a las fundaciones científicas del sector público y cualquier otro agente del sistema de ciencia, tecnología e innovación entre las excepciones a la contratación del personal investigador que se establecen en la Ley de la Ciencia presentada por el Grupo Socialista. Para su presentación y defensa tiene la palabra la señora González. Gracias, señor presidente. Creo que es una buena noticia que hoy el Parlamento español hable de ciencia, a pesar de que lo hagamos por las malas noticias que tiene la ciencia. Hoy hablamos aquí de ciencia y traemos el Grupo Socialista esta proposición no de ley porque lo que ha sucedido, lo que se ha provocado en el sistema científico es indigno para un país como el nuestro. Y porque, en definitiva, con la excusa de la crisis, el Partido Popular está literalmente desmontando el sistema. Estos días hablaba con distintos científicos por distintos medios y muchos de ellos me recordaban por email que echaban de menos los tiempos de Rubalcaba, Solana, aquellos tiempos en los que la ciencia era de verdad una cuestión de Estado. El Partido Popular está disolviendo el sistema como un azucarillo y a veces me pregunto si lo hacen a propósito, mal, o si lo hacen por desconocimiento, que no sé si sería incluso peor. Ya no solo sufrimos los recortes, la falta de liderazgo, sino que sus propias medidas, además de evitar que se pueda contratar, que se pueda promocionar talento en este país, incluso han llegado a provocar el despido de investigadores en nuestro país. Hoy debatimos esta proposición no de ley de los socialistas por la nula palabra del Gobierno del Partido Popular también en materia de ciencia. Cuando conocimos los efectos de la modificación con la Ley de Presupuestos de 2017 que señalaba a los gerentes y complicaba la posibilidad de concatenar contratos en fundaciones y organismos públicos de investigación, el Grupo Socialista tuvo una respuesta inmediata para intentar evitar el despido de cientos de personas en centros absolutamente relevantes de este país. Por eso registramos esta proposición no de ley el 28 de septiembre, cuyo propósito se supone que el Gobierno resuelve en un Real Decreto el 6 de octubre. Y por esto digo que el valor de la palabra del Gobierno en materia de ciencia es nulo, porque después de este Real Decreto, a los pocos días, leemos a María Blasco decir, la directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas del CNIO, estamos en una situación desesperada. Leemos a Vicente Andrés, el director científico del Centro Nacional de Investigación Cardiovascular, decir, se vive un calvario. Es decir, el Real Decreto no ha resuelto el problema de los despidos del personal, no solo investigador, pero también de los centros tan relevantes como un centro Severo Ochoa, como es el CNIO o del CENIC. Por eso hoy tenemos que traer, por desgracia, esta proposición no de ley al Congreso y por eso seguimos entonces trabajando también en el Senado en esta dirección. Y a mí me gustaría, señores del Partido Popular, no solo que apoyaran esta proposición no de ley, sino que cuando hablen en esta Cámara lo hagan con rigurosidad. Porque he escuchado las comparecencias el lunes de la comparecencia de María Blasco en la Comisión de Sanidad y la diputada del Partido Popular dice, y está en el diario de sesiones, que no hay un problema al respecto en este país. Con lo cual invito a los diputados del Partido Popular no solo a presionar a su Gobierno para cumplir la palabra y evitar despidos en el sistema de ciencia, sino a saber lo que pasa en este país. Lo que nosotros queremos, lo que los socialistas queremos es dar soluciones a esta situación. Y por eso hoy les propongo apoyar una autoenmienda que mejora la proposición no de ley de septiembre y que habla precisamente de la estabilización del empleo para resolver el problema de raíz e incluso poder facilitar así la labor de los centros investigadores. Proponemos establecer un procedimiento extraordinario para estabilizar el empleo temporal de los investigadores que lo soliciten, facilitando que a la mayor brevedad se puedan reconvertir en contratos indefinidos los contratos temporales vigentes de investigadores que lleven más de 3 años. Y proponemos
establecer la posibilidad de contratación indefinida vinculada a proyectos de investigación financiados o por el plan de investigación o por programas europeos en organismos públicos de investigación, consorcios y fundaciones de investigación en el sector público. Yo les pido encarecidamente que aprueben esta proposición no de ley, porque estamos hablando de ciencia y la ciencia es una inversión imprescindible para el presente y el futuro de este país, pero porque estamos hablando de los recursos humanos, de la mayor inversión que hemos hecho durante muchos años y del talento que hoy la realidad nos dice que podemos perder en este país, en España. Y además no lo digo solo por el drama humano que supone, sino porque estamos hablando de investigación en el cáncer, porque estamos hablando de investigación en enfermedades cardiovasculares, la principal causa de muerte en este país, y porque además creo que en qué cabeza cabe lo que está haciendo el Gobierno del Partido Popular, lo que está haciendo Mariano Rajoy, que lo permite, con la ciencia en este país. Desde 2012 no se pueden hacer contratos indefinidos, es decir, no se puede promocionar a los mejores, no se puede retener talento. Desde la Ley de Presupuestos de 2017, además, está el problema de los despidos. Lo que pretendo decir es que ya no es solo un problema de inversión, no es solo un problema de recorte, no es solo un problema de ejecución, que también es un problema de burocracia, es un problema de fiscalización previa, es un problema casi de perseguir a los científicos y a la ciencia en lugar de favorecer la llegada del talento. Hablamos en concreto de más de 80 personas en el CENIO y aproximadamente 30 que perderían su empleo, jefes de grupo, jefes de unidad, grupos de investigación completos, jefes de grupos de investigación que dejarían al personal a su cargo totalmente desamparados en un centro de excelencia como el CENIO y en un centro tan importante como el CENIC. Por eso creo que hoy tenemos que poner nuestro granito de arena del Congreso de Diputados para darle solución, y por eso les quiero pedir que, si se aprueba esta proposición no de ley, el Gobierno la cumpla. Y lo digo porque la última vez que hablamos de ciencia en esta comisión, que fue en junio, aprobamos una proposición no de ley para cumplir la ley de la ciencia que tenía que ponerse en marcha en 3 meses y a día de hoy no se ha puesto en marcha. Y lo digo porque eso es también respetar la soberanía de los ciudadanos cuando nos eligen como sus representantes públicos. Y termino con una alegría y con una alabanza. La alabanza es a los investigadores, que creo que están tratando este problema con muchísima responsabilidad, poniendo por delante sus investigaciones y la reputación de sus centros al problemón que tienen en sus propias carnes y que tiene este país como consecuencia, y saludar a muchos de los que hoy nos acompañan en el Congreso de los Diputados para seguir esta proposición no de ley, una alabanza a ellos y una alegría. Y es que esta tarde, exactamente a las 4 de la tarde, ha recibido todo el CENIO un email de Juan Arroyo, su gerente, la persona que tiene que firmar esos contratos, asegurando que se va a resolver la situación. Todavía no concreta cómo, me preocupa que sigamos en palabras pero no concretemos cómo, pero me alegra que la labor que hacemos los diputados, los grupos parlamentarios de la oposición, pues tenga su repercusión y hoy puedan tener mayor tranquilidad los investigadores, las investigaciones y este país que necesita a su ciencia y a su talento. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señora González. No hay enmiendas a esta proposición no de ley. Corresponde, por tanto, el turno de fijación de posiciones. La señora Nogueras no está por el Grupo Mixto. Por el Grupo Vasco, señora Sagastizábal. Sí, nosotros votaremos a favor de esta proposición no de ley. Es verdad, por la polémica además surgida a raíz de la disposición adicional 34 de los presupuestos generales del Estado del 2017, que hace responsables a los gerentes de las fundaciones y consorcios por la irregularidad que puedan derivarse del contrato de personal en caso de contratos de más de 3 años, que sí permite la ley de ciencia. El problema, además, se ha trasladado por la Secretaría de Estado a los diferentes grupos políticos y, por tanto, también entendemos que es un problema que quieren resolver. Por todo ello, y entendiendo que es necesario dar una solución al problema de recursos humanos y eliminar, por tanto, la incertidumbre de las personas trabajadoras, votaremos a favor de la PNL. Gracias. Muchas gracias, señora Sagastizábal. Por el Grupo de Esquerra Republicana, señora Capella.
Gracias, presidente. Bien, iniciamos una PNL, en este caso del Partido Socialista Obrero Español, que es un conjunto de PNLs que se van sucediendo de los distintos grupos parlamentarios que van en la misma línea. Por tanto, si se me permite, señor presidente, me extenderé y, por tanto, va en relación al resto de proposiciones no de ley, que intervendré seguramente con mayor brevedad, en el sentido de que nosotros ya presentamos en su momento, cuando por parte también del Partido Popular se presentó una proposición no de ley al Pleno de la semana pasada en relación al Centro de Supercomputación de Barcelona, y en este sentido presentamos la enmienda similar a la que diría que era idéntica porque iba relacionada a otras cuestiones también en relación a lo que se plantea en la proposición no de ley del Partido Socialista Obrero Español. Nosotros vamos a apoyar esta proposición no de ley, pero me permitirán que me extienda en una cuestión que también se ha hablado por las anteriores portavoces, pero que no puedo estar de entrar en el debate real de esta cuestión. Las urgencias que en este momento le han cogido al Ministerio de Economía en relación al sistema de I+D español. Nos consta, y así de la propia Secretaría de Estado de Economía, y en este caso la Secretaría de Estado de Ciencia, que están intentando preparar un nuevo Real Decreto con alguna de las medidas de mejora del sistema en relación a la contratación y, por tanto, en la flexibilización, en la no pérdida de capital humano y, por tanto, de conocimiento. Pero hemos pasado de lo que tenía que ser un pacto de Estado para la ciencia, ahora ya intentar que sea un pacto parlamentario, y vamos a acabar con un Real Decreto. Bueno, ya sabemos que el Partido Popular nos tiene acostumbrados en esta legislatura, sobre todo, a gobernar y, por tanto, a legislar a base de Real Decreto Ley. No pasa nada. Por tanto, veremos también si realmente hay voluntad política o no de solucionar esta cuestión que, por activa y por pasiva, no nos hemos cansado de plantear. Pero quiero hablar de las estadísticas de I+D correspondientes al año 2016 y, por tanto, a la marca, y en este caso la marca España, volvió a hacerse evidente. El peso relativo del I+D desciende del 1,22% del PIB al 1,19%, muy por debajo de la media europea que está instalada en el 2%. Hablan de crecimiento, hablan de economía del conocimiento, hablan de internacionalización, pero el peso de la realidad les cae encima de una forma apabullante. El crecimiento económico del PIB lo es en actividades poco intensivas y sobre todo no tecnológicas. Y hemos vuelto 10 años atrás a indicadores del año 2006, mientras todo el entorno económico europeo va avanzando a la economía española. Los últimos países que han avanzado a la economía española en este sentido son Hungría, Estonia, Irlanda y la República Checa. Así, mientras tanto, el Estado español en su conjunto sale de la crisis con una reducción del 12,6% de inversión pública en I+D. Alemania lo ha aumentado un 35% desde el año 2009. Lo digo por si esto, no sé, les da alguna idea de por dónde debería irse para mejorar la situación. En España, el 52,5% de la inversión total en I+D la ejecutan las empresas. Una proporción, por tanto, anormalmente baja. La media europea está instalada en el 65% y en países de referencia, como es Japón, en el 75%. Eso no significa que el sector público no haga un esfuerzo proporcional superior al de otros países. Lo que parecía positivo a primera vista, atribuyendo el peso del déficit innovador a la baja inversión empresarial. Este es un mal diagnóstico. Recordemos también que el informe de la Fundación Cotec para la innovación en relación al año 2017 anticipaba estos últimos datos estadísticos y encabezaba sus conclusiones con el título, yo creo que el título les va a gustar, lejos de Europa y de las economías avanzadas. Sabemos que lo suyo es más invertir en submarinos que no flotan o en tanques que después sirven para amenazar a los ciudadanos conducidos por no se sabe quién, en lugar de invertir en I+D o sectores de alta tecnología como es el de la salud, entre otras cosas. Y ya no entremos en indicadores como el de patentes, que ya hemos visto que a muchos de aquí les sale la alergia cuando hablamos de la demanda de potenciar la patente única europea, o el indicador de personas investigadoras por millón de habitantes, del cual hablaremos indirectamente con alguna de
del resto de proposiciones no de ley de esta tarde. De hecho, en este punto ya les hemos hablado de enmiendas a los presupuestos generales del Estado del 2017, que Esquerra Republicana hizo en este sentido, o, como decía con anterioridad, las enmiendas planteadas en el Pleno cuando hablamos del Centro de Supercomputación de Barcelona, y todo queda siempre a expensas, porque claro, aquí podemos aprobar proposiciones no de ley, aprobamos muchísimas, pero siempre quedamos a expensas de la voluntad del Partido Popular de entender las necesidades de recursos humanos de los centros de investigación. Gracias. Muchas gracias, señora Capella. Por el Grupo de Ciudadanos, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, tiene la palabra el señor Latorre. Muchas gracias, señor presidente. Seré breve. Nosotros compartimos tanto la proposición no de ley original del Partido Socialista como también la autoenmienda que se ha presentado. Nos parece fundamental apoyar a la ciencia y la innovación porque es el futuro. Y nosotros ya nos hemos preocupado por esta problemática. Cuando el 29 de septiembre pasado saltó la noticia de que había un problema legal grave que podía originar el despido, o mejor dicho, la extinción de contratos de investigadores, le estuvimos preguntando por esta cuestión al Gobierno. Y para nosotros nos parece necesario tanto la proposición no de ley original de delimitar claramente qué se entiende por el ámbito científico, es decir, y deben incluirse aquí efectivamente las fundaciones para que puedan acogerse a la flexibilidad necesaria para el sistema de control, para las excepciones de contratación del personal investigador, como también es muy importante dar estabilidad y atraer talento a aquellos respecto de aquellos investigadores que han demostrado rendimiento y competencias y por tanto deben tener un contrato fijo. En este sentido estamos plenamente de acuerdo. También instamos desde luego al partido en el Gobierno no solamente a que lo apoye, sino a que lo lleve a la práctica, y simplemente desear felices fiestas, feliz Navidad y un mejor 2018 a todos los diputados de esta comisión. Nada más y muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor de la Torre. Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos, en Común Podem y en Marea, tiene la palabra la señora Martínez. Gracias, señor presidente. Todo nuestro apoyo a la proposición no de ley que trae el Partido Socialista, que lo que está pidiendo es una medida urgente e inmediata que ponga solución a las casi 90 personas que se van a quedar en la calle entre CENIO y CENIC. La situación es muy clara. Estamos en una situación en la que no pueden contratar ni de manera indefinida ni de manera temporal a personas que han sido formadas, que han sido cualificadas, que están integradas en proyectos del CENIO, y no poder renovarles o asegurarles su continuidad tendría un grave perjuicio. Son centros de referencia, de excelencia, para salvar vidas, que no pueden permitirse por la legislación, la normativa vigente, la consolidación del talento, porque no encajan en la legislación actual. El mensaje que ha recibido hoy el CENIO es una promesa. Estaremos vigilantes, y lo que queremos recordar es que está en juego más que la imagen del Gobierno, porque el Gobierno no puede permitirse que tanto el CENIO como el CENIC pierdan el 15% de su plantilla, sino que no puede permitirse desmantelar proyectos que salvan vidas. Y esto va a pasar por la dejadez, por la cerrazón de modificar una normativa, por la incomprensión y la indiferencia que el Gobierno demuestra una y otra vez con la ciencia. Nos preocupa una cosa. Desde la publicación del Real Decreto del 6 de octubre, que supuestamente solucionaba el problema, 3 de las personas que no han podido ser renovadas han sido contratadas a través de una subcontrata. ¿Es realmente la externalización el modelo que propone el Gobierno para eliminar la precariedad? Es decir, en vez de la consolidación, ¿vamos a solucionar el problema de la concatenación de contratos con más precariedad en la ciencia? Porque ese es el reto. Aquí estamos hablando de una solución coyuntural, pero el objetivo del Gobierno no son medidas excepcionales, tienen que ser medidas estructurales para reducir la precariedad y aumentar la estabilidad de nuestro personal científico, técnico y administrativo, que las personas que son formadas, que son cualificadas, que conocen los centros, que desarrollan los proyectos, no tengan que emigrar. Y para eso hay que asegurar la financiación, y que estos puestos que se promete que van a ser consolidados necesitan una financiación indefinida y estable.
Y ahí entran en juego los presupuestos de I+D+I y entran en juego ese incremento que venimos reclamando, tanto en porcentaje del PIB como en inversión real, y ahí necesitamos voluntad política. Y necesitamos una voluntad política desde el Gobierno, que la ciencia sea por fin una prioridad en las políticas científicas y en los presupuestos. Y cuando hablamos de presupuestos no se necesita ningún acuerdo político, porque los presupuestos son competencia exclusiva del Gobierno y así lo recuerda una y otra vez cada vez que veta una proposición de ley de la oposición. Así que instamos al Gobierno no solo a modificar las leyes para que las personas que hacen ciencia se dediquen solo a hacer ciencia, sino que puedan tener los recursos necesarios para ello. Sin ciencia no hay futuro, pero sin personas que hacen ciencia no hay ni una cosa ni la otra. Así que, por favor, cuidemos nuestro capital humano. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Martínez. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra señor Bravo. Muchas gracias, presidente. Tengo que hacer una referencia a lo dicho anteriormente. Todo lo que hace el Partido Popular está mal. ¿Qué pasará en este país que crece al doble de que el resto de países de la Unión Europea cuando el Partido Popular se equivoque y haga las cosas bien? No sé cómo irá este país ni cómo recuperaremos, en vez de 600.000 puestos de trabajo, imagino que 1.200.000. Pero aceptamos la crítica, prometemos mejorar. Si uno se acerca a la PNL, que ahora explicaré por qué se ha desmontado todo lo que hoy se esperaba hacer en torno a esta PNL, les diré, ustedes mismos recogen que la ley de la ciencia no contempló entre estas excepciones a otros agentes del sistema de ciencia, tecnología e innovación. Es cierto, pero esa ley la aprobó el Partido Socialista. Se le olvidó al Partido Socialista. No solamente eso, sino que aquí tienen que contó con el apoyo del Partido Popular. O sea, que nos critiquen, pues lo aceptamos. Pero, hombre, un poquito, ¿no? Un poquito de decoro, un poquito solo. Decíamos que los presupuestos generales del Estado del año 2017 establecían una limitación. Claro, en ese sentido no podemos opinar lo mismo. Y quizá para los que no lo conozcan, pues hombre, lo que decía esa disposición decía: los órganos competentes en materia de personal en cada una de las administraciones públicas y de las entidades que conforman el sector público instrumental serán responsables del cumplimiento de la citada normativa. No sé si es que ustedes entienden que si no se dice que tienen que cumplir, los gerentes pueden hacer lo que quieran. Lo que viene a decir es lo que ya dice una ley, que es cumplir la norma y cumplir la ley. Porque en España todo el mundo tiene que cumplir una norma y una ley. Y lo que dice después dice, oiga, y las actuaciones irregulares en la presente materia darán lugar a la exigencia de responsabilidades. Es que todos los funcionarios tenemos responsabilidades cuando hacemos nuestro trabajo. ¿O es que ustedes conocen a algún funcionario que no tenga responsabilidades? Y dice, de acuerdo con la normativa de cada una de las administraciones públicas. ¿Qué dice esta disposición? ¿Qué dice? Que no haga falta no decirlo. O sea, lo único que hace es reafirmar irregularidades que se habían producido para matizar y para evitar que se vuelvan a producir, que entre gente por la puerta de atrás en la Administración. Pero no ha añadido nada nuevo que cualquier funcionario, cualquier miembro de la Administración o de una fundación pública no supiese de manera anticipada. Con lo cual yo creo que la Ley de Presupuestos no es ningún problema. Nos critican mucho, pero resulta que el Real Decreto Ley 14/2007, como bien han reconocido, vino a introducir una modificación en la Ley de Ciencia que nos permitía que esto se cumpliese. Entonces, si el 7 de octubre, ese sábado, se publicó, pues yo creo que una parte del trabajo lo habríamos hecho. Si me voy a la opinión del representante del PSOE en el Senado, oiga, dice que esto viene con temporalidad de 10 años. Que yo sepa, el Partido Popular, por desgracia para España, solo ha gobernado 5. Si hubiera gobernado 10, a lo mejor estaríamos en otra circunstancia. Con lo cual, algo de responsabilidad tendrían. Reconoce lo del Real Decreto, pero espérese, dice que habla de un parche en materia de personal y que necesitamos un plan estratégico para el personal. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. ¿Qué les parece si hablamos de pacto por la ciencia? ¿Qué les parece si todo eso que ustedes han recogido, con lo cual nosotros estamos de acuerdo, lo metemos dentro de un pacto por la ciencia? ¿No sería lo adecuado? ¿Por qué en vez de preocuparnos del 2 o del 3%, cuando ya hemos repetido hasta la saciedad que ustedes, y yo les he reconocido el mérito del Partido Socialista, que en el año 2008 invirtió un 1,52%, y les he reconocido que han sido los que más han invertido, ¿no les parece suficiente un 2? Si la Unión Europea está en una medida de un 2, ¿no les parece bien acogernos a la medida del 2? Y una vez que hagamos eso, ¿qué les parece si trabajamos la consolidación de los estructurales? ¿Qué les parece si trabajamos los indefinidos vinculados a proyectos como ustedes plantean? ¿Qué les parece si hablamos de los investigadores principales, de la forma de financiación y cómo, como establecía nuestra compañera diputada, hablaba de la financiación del sector privado? Oiga, ¿y por qué no hacemos eso? ¿No les parece más importante que poner un veto del 2 al 3
que va a impedir que lleguemos a un pacto por la ciencia? ¿No creen de verdad que nuestros investigadores lo agradecerían? Yo creo, sinceramente, que sí. Voy a hacer la parte positiva. Voy a reproducir palabras del ministro, no mías, evidentemente. Plan General de Presupuestos para el año 2018, que si Dios quiere, y ustedes nos apoyan, porque después de lo que he oído estoy convencido que nos lo van a apoyar, tanto Podemos como el PSOE, 90% de consolidación, similar a lo establecido en educación y en sanidad. ¿Les parece suficiente o les parece poco? A nosotros creemos que seguro que se podría mejorar, pero un 90% nos parece una cantidad interesante. Hablamos de supuestos. Oiga, mire, la oferta de empleo público, el Partido Popular, que maltrata, que es indiferente, que tiene dejadez con la ciencia, dejó fuera de la congelación las plazas en los funcionarios vinculados a la investigación. Pero es que desde el 2015 a hoy ha sacado 480 plazas y en este año 2017 335 más 295 de promoción interna. ¿Les parece que está bien? ¿Se puede mejorar? ¿Es malo porque lo ha hecho el Partido Popular? Seguro que si lo hubiera hecho otros partidos les parecería mucho mejor. Hablan de deducción. Vamos a mejorar, se ha mejorado el sistema de deducciones en el impuesto a sociedades y bonificaciones en la seguridad social. Conversión de becas en contratos. Antes se daban 2 años de beca, 2 años de contrato. ¿Les parece mal 4 años de contrato con cotización? A nosotros nos parece mejor. No sé si a ustedes les parece mal. Una pregunta, lealtad. ¿Ustedes se han reunido con ustedes desde la Secretaría de Estado de manera continuada para contarles cómo estaba esta situación? ¿Les han dado esa información al PSOE, a Podemos, a Ciudadanos y a todos los partidos? ¿Les han negociado la posibilidad de abrir un Real Decreto si no se aprobaban los presupuestos? ¿Ha sido leal la Secretaría de Estado con ustedes? Porque yo creo que sí, y a ustedes no les he oído decir nada de eso. Visitas al centro. Mire, cuando ustedes hagan visitas a los centros, hay que intentar hacer una política, pero sin abusar. No colgando en Facebook, dentro del CENIO, abusando de las instalaciones. Y es verdad que retirándolo a los 3 días, por eso no lo podrán ver. Pero para que tengan una duda, aquí tienen Facebook del señor que fue a hacer política en vez de a preocuparse por los investigadores. Por último, yo soy optimista. Anticipé todas las veces que he estado, que yo también estuve allí, llegué a las 9:30 de la mañana y me fui a las 8 de la tarde y comí con ellos. O sea, ustedes no son los únicos de la gente, los demás también comemos en bandejas y comemos con ellos y nos encanta porque nos enseñan todos los días muchísimas cosas. Siento que su rueda de prensa de esta tarde, que tienen cerrada con PSOE y Podemos, pues se les haya caído un poco. Nosotros nos alegramos de verdad de este correo de Juan Arroyo, que dice: durante estos días hemos estado haciendo todas las gestiones necesarias con el fin de reducir el número de bajas por concatenación, que como conocéis se cifraba inicialmente hasta el 31 de diciembre en 46. Lo dice Juan Arroyo. Yo de 80, aquí hablan de 46. Pero con que hubiese una, era suficiente para estar preocupados. Las conversaciones con el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Costes de Personal y con la SEIDI, esos que pasan de todo, que tienen dejadez, que tienen indiferencia, resulta que se reunían y que se preocupaban por esto. Y bien, no tenemos un documento que nos permita tener por escrito lo que todos deseamos. Sí tenemos la promesa, hombre, yo creo que la promesa de un secretario de Estado tiene suficiente peso, en que la próxima ley de presupuestos, esa que ustedes van a apoyar, se aprobarán las estabilizaciones de contratos para aquellos que a 31 de diciembre de 2017 tengan más de 3 años, con contrato temporal en el centro. Señor Bravo, me queda un segundo. Y la admisión de una interpretación laxa en cuanto a las concatenaciones, lo que reduciría los casos de baja a no más de 5 contratos. Pero para esos 5 contratos, que son muy importantes, y a través de la SEIDI haremos una consulta al Ministerio de Hacienda de la que creemos podemos obtener una respuesta positiva e incluso lograr que esos números 5 se reduzca aún más. Por ello, y para finalizar, presidente, agradecer a las personas que realmente se lo merecen, que son a los investigadores del CENIO y del CENIC, porque a pesar de tener una situación difícil, de desconocimiento, de no conocer lo que iba a pasar con sus puestos de trabajo, han actuado con lealtad, han sido educados, respetuosos y en todo momento han estado atendiendo cualquier petición que le hacíamos por parte del Grupo Parlamentario Popular. Por ello, de nuevo, el agradecimiento del Partido Popular a esos investigadores y animarles a que sigan en la misma línea. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bravo. En esta proposición no de ley no hay más que la autoenmienda del grupo proponente, no hay otras, por tanto la votaremos, la confirma. Por tanto, la someteremos a votación en los términos de la autoenmienda. Pasamos al siguiente punto del orden del día.